Muy bien, saludos con todos. Mi grupo está conformado por mi persona, Johan Sudario, y mi compañero José Reyes. El ejercicio que nos tocó fue el ejemplo número 11. Trata sobre un elemento compuesto, eh, una viga de acero tipo I que está encapsulada por un elemento de concreto sometido a fuerza axial, deflexión y cortante. Muy bien, de acuerdo a los análisis realizados según la SCE y sus combinaciones de carga, se tiene las siguientes cargas a continuación del análisis estructural para fuerza axial, momento y cortante para la metodología LRFD y ASD. Aquí se dispone de todas las propiedades de- del hormigón como tal. Por ejemplo, dice que es 24 pulgadas tanto de base como de altura. Y la separación de las varillas internas es de centro a centro. Las varillas es de 9,5 pulgadas. Hay 8 varillas en total y el diámetro de la varilla es de 1 pulgada. Desde el recubrimiento, la cara del hormigón, hasta el centro de la varilla es de 2,5 pulgadas. Muy bien. El elemento compuesto consiste, bueno, de un perfil W, ¿no? Como se había mencionado anteriormente, que está encapsulado por hormigón con un peso específico de 195 libras por pie al cubo, ¿ok? Y una resistencia a la compresión de 5000 PSI. Las varillas de refuerzo son ASTM 615 y tienen un esfuerzo de la fluencia de 60 kSI. De acuerdo. Las propiedades del material de la viga W tiene un esfuerzo de la fluencia de 50 kSI. Todas estas son las propiedades del elemento W, de la viga W. Tenemos el área de acero, el ancho del patín, el espesor del patín, el ancho del alma, la altura de la viga, de la sección. Tenemos el módulo de sección y el módulo plástico, el módulo elástico y el módulo plástico. También tenemos la inercia en el eje X y la inercia en el eje Y del perfil W. Además tenemos las propiedades, ¿no?, del hormigón. Tenemos el área del área gruesa de toda la sección. Tenemos el área de una varilla de acero, steel reinforcement, de una varilla de acero de 1 pulgada de diámetro. El ASR, que es de todas las varillas de acero, son 8 varillas de acero. El área de concreto nada más, que es el área gruesa menos el área del acero del perfil W y de las 8 varillas de acero. El módulo, el módulo de elasticidad del concreto y del acero, 3900 y 29000 KSI respectivamente. Bueno, se procede inicialmente calculando el momento de inercia para las varillas de refuerzo con respecto al eje neutro de la sección compuesta, tomando en cuenta que el eje neutro es la mitad de la sección. Entonces, bueno, se calcula para cada varilla, para cada una, la inercia 0,05 pulgadas al cuadrado. Y se tiene esta configuración de 3 varillas con una excentricidad de menos 9,5 pulgadas, 2 varillas en el eje neutro, excentricidad cero, y 3 varillas con una excentricidad de 9,5 pulgadas en la parte superior. Se aplica el teorema de Steiner y se calcula la inercia de las varillas.
Bueno, el momento de inercia para los valores de concreto, tenemos la inercia del concreto con respecto a X, la inercia de las varillas de refuerzo con respecto a X y la inercia neta de solo del concreto, que viene a ser la inercia gruesa menos la inercia del perfil de acero W menos la inercia de las varillas con respecto a X. Esto todo en el sentido X y para el sentido Y vendría a ser lo mismo. La inercia del concreto con respecto a Y viene a ser la inercia gruesa con respecto a Y menos la inercia del perfil W menos la inercia de las varillas de acero, todo con respecto a Y. Eh, De acuerdo, ASRS se lo define como el área de las varillas de acero que está en el mismo eje del eje neutro o de la línea central. Por eso solamente se toman dos varillas de acero. Ya, todo esto se lo va a usar posteriormente. Muy bien. Bueno, también se indica que según las especificaciones de la ISC en la sección I1.2, los efectos debido al pandeo local no serán considerados para elementos compuestos en concreto, debido a que los, los elementos que conforman a la viga de acero se los toma en cuenta como si fueran elementos compactos, es decir, el ala y el ala y el alma. Se los toma como si fueran compactos. Bueno, en tanto las limitaciones de material y detallamiento ya son especificados en el ejercicio anterior, el ejercicio 9. En este caso se verifica si el ala y el alma son compactos, ¿no? Y si se está cumpliendo con especificaciones de separaciones de varillas, si se cumple con lo mínimo, eh, separación de estribos, entre otros, ¿no? De recubrimiento. Bueno, para la determinación de la interacción entre la fuerza axial y la flexión, muy bien, eh, se indica que las especificaciones de la ISC, la sección I5, permite el uso de diferentes métodos, ¿no? Eh, a continuación se tiene tres procedimientos, donde el primer método es invoca las ecuaciones de interacción de la sección H1 de las especificaciones AISC. El segundo método involucra la curva de interacción, tal como se calcula en las clases de hormigón armado, donde se toma diferentes puntos donde interactúa solo la flexión sin carga axial, donde interactúa solo carga axial sin flexión, entre otros. Esta metodología está dada provista por el AISC, eh, tabla 62A. Muy bien. Eh, el tercer procedimiento es el método 2, pero está realizado de una manera simplificada, donde solo se calcula un valor y en base a este valor se define si la demanda está por dentro o por fuera de la capacidad. Bueno, se van a evaluar los tres métodos en este caso. El método uno, como se había indicado anteriormente, es bajo la interacción, bajo las ecuaciones de interacción de la sección H1. Para esto primero hay que determinar la resistencia a la compresión de la sección. Esto se calculó también en el ejemplo 9, pero se lo procede a calcular también
en este ejemplo. Para esto primero se define una carga axial inicial que involucra la resistencia del acero del perfil W por el área de ese perfil. La resistencia a la fluencia del acero de refuerzo por el área de acero de refuerzo de las 8 varillas, más la resistencia a la compresión del concreto, multiplicado por un factor 0,85. De acuerdo, con esto se determina la altura del bloque de compresión, eh, y que este bloque no tiene que ser, el espesor de este bloque debe ser menor a 0,7. Muy bien. Bueno, aquí se menciona también que la columna siempre va a tratar de voltearse de pandearse hacia su lado de menor rigidez. En este caso, dado a que la sección compuesta tiene las mismas dimensiones tanto en base como en altura, lo que va a predominar es la sección del perfil de acero W, es decir, hacia el lado donde tenga una menor rigidez. En este caso es hacia el lado, un pandeo en el eje Y. Por eso los cálculos se los realizan a partir del eje Y. Muy bien, con este de aquí se determina la rigidez efectiva, tomando en cuenta, como se mencionó anteriormente, el eje Y, tanto para el acero, el perfil de acero W, para las varillas de acero y para el hormigón, para el concreto. Con esto se determina la inercia efectiva y se le aplica en la ecuación de Euler para determinar la capacidad axial. Bueno, se determina K igual a 1, el factor para la longitud equivalente. Tenemos una columna de 14 pies de longitud, y a partir de esto se determina la carga nominal, ¿no? La resistencia axial nominal. Muy bien, dado que este valor es menor a lo que se especifica también en el ISC, en la ecuación I24, se procede a calcular con este valor de aquí. De lo contrario, hay que revisar las especificaciones, ¿no? Que indica el ISC. De acuerdo, aquí se calcula finalmente para LRFD y para ASD, tomando en cuenta que el factor de menoración de cargas para LRFD es 0,75 y para ASD es 2, es dividido para 2. Luego se procede a calcular la resistencia a la flexión nominal. Muy bien. Para esto se usan las ecuaciones del manual ISC, la tabla 6.2a. Se calcula para el punto B y del punto B se calcula el punto, o sea, para calcular primero el punto B es necesario calcular el punto D para el momento, para la resistencia nominal. Bueno, con eso se calcula el módulo para el refuerzo, luego el módulo para el concreto, módulo plástico para el concreto, y una vez determinado esto, se calcula el momento con respecto a D, el momento en el punto D. Tenemos, generalmente el módulo de sección se calcula la resistencia la resistencia a la fluencia por el módulo plástico del elemento, tal como se está calculando aquí. Para el caso de las varillas, es la resistencia a la fluencia del acero de reforzamiento
por el módulo plástico de esas varillas de acero, multiplicado por 0,85 y la resistencia a la compresión del hormigón por su módulo plástico dividido para 2. Bueno, aquí se parte asumiendo que la altura HN del bloque de compresión está dentro de el espesor del alma. Muy bien. Bueno, en caso de que esté, en este caso sale que es 4,98 y está dentro, por lo tanto se procede con el ejercicio y se determina asimismo el módulo plástico para el acero, el perfil de acero y para el perfil de concreto. Y con esto, según estas ecuaciones, se procede a determinar la resistencia nominal en el punto B. Muy bien, la resistencia nominal, es decir, la máxima, es en el punto B y para el método del RFD se aplica un factor de 0,9 para la reducción y para el método ASD se aplica un factor de 1,67 para la reducción, teniendo 670 y 445 kips por pie respectivamente. Una vez ya teniendo la resistencia a la flexión y la resistencia a la compresión, se procede a determinar mediante la ecuación de la interacción si cumple o no cumple estas demandas que se obtuvieron inicialmente. Bueno, estas están dadas en la sección H1. Como podemos observar, dependen netamente de la demanda y la capacidad axial y la demanda y la capacidad a flexión. Se obtiene un valor de 1,38, el límite es 1, por lo tanto, según esta metodología, esas demandas están excediendo la capacidad del perfil. Lo mismo podemos observar para la metodología SD, que 1,16 es eh, es la relación que se tiene entre la demanda y la capacidad y lo permisible es 1. Por lo tanto, se está excediendo también. Bueno, aquí vemos un resumen de esto, ¿no? La metodología 1 indica que la sección es inadecuada para las cargas aplicadas. Se puede elegir otra sección para que pase el chequeo de interacción o volver a analizar esta misma sección utilizando otra metodología menos conservativa como lo es el método 2. Bueno, el método 2, como se observa aquí, es la determinación de distintos puntos para armar una curva de interacción entre la carga axial y la flexión. Muy bien, ya anteriormente se calculó el momento para el punto B y para el punto D. El punto B, como se puede observar, es el punto donde no se dispone de carga axial y solo se tiene flexión. El punto D es el punto donde se tiene la mayor resistencia a la flexión y el punto C es un punto que hace intersección con respecto a una línea vertical del punto B. El punto A es donde solo se tiene carga axial y no se tiene resistencia a la flexión. Bueno, esta metodología consiste en determinar primero las resistencias para el punto A, B, y C y D. Posterior a esto se calcula un factor de reducción debido a la esbeltez. Estos van a tener puntos con A', B', C' y D'. Y posterior a esto se procede a calcular
ya la resistencia con los factores de seguridad aplicados o los factores de minorización de carga, es decir, para LRFD o ASD. Bueno, primero se determina las resistencias axiales. En el punto A es netamente fuerza axial pura, por lo tanto el momento es cero y la fuerza axial es la que se determinó previamente, la que aporta las varillas de acero, la, el perfil W y el hormigón. El punto D es el máximo momento nominal. El MD ya se lo calculó previamente y la fuerza axial se lo determina con, se lo determina como la mitad de la capacidad de lo que aporta el hormigón a resistencia axial. El punto de solo flexión, bueno, la resistencia axial va a ser cero y la resistencia a flexión ya se la determinó previamente para el punto B. El punto C es un punto intermedio, donde trabaja toda la resistencia solamente a la compresión, sin contar el acero del concreto, y el momento en C viene a ser, la resistencia en el punto C viene a ser igual a la determinada en el punto B. Bueno, ya con esto se arman los puntos A, B, C y D y se procede con el ploteo de las gráficas. Pero antes de esto se procede a calcular el factor de reducción de esbeltez. Esto lo podemos determinar en las especificaciones de la ISC en la sección 2.1 y 2.1. El factor de reducción de esbeltez no es nada más y nada menos que la resistencia nominal dividido para la resistencia a la flexión generada por todos los elementos que están interactuando en la sección, la resistencia del acero, el acero estructural, el acero de reforzamiento y el hormigón. Esto da un factor de 0.92. Ahora, de acuerdo a esta misma especificación en la sección I5, a los comentarios, indica que este factor de reducción es aplicado solamente a las resistencias axiales. Por lo tanto, se aplica PA, PB, PC, PD y se los determina como un P', A, B, C y D. Bueno, se hace un diagrama más abajo comparativo donde se pueda eh, observar las, las metodologías. Bueno, más que todo la resistencia nominal y la resistencia ya aplicada, el factor de seguridad o el factor de reducción de resistencia. Aquí se calcula el PA' ya es aplicado el factor de reducción por esbeltez y luego para el método del RFD el P2' es con el factor de reducción de respuesta y en ASD con el factor de seguridad, el P2'. Se procede a graficar y bueno, como se puede observar aquí, la primera gráfica azul es la resistencia nominal sin efectos de esbeltez. La gráfica negra es la resistencia nominal con efectos de esbeltez. Podemos ver que disminuye un poco la resistencia. Y la gráfica roja es la resistencia nominal aplicado el factor de reducción de resistencia por el método del RFD. Y la gráfica verde es el, el momento, perdón, la resistencia
ya aplicado el factor de seguridad por el método ABCD. Muy bien. Bueno, el método 2 simplificado es la tercera metodología que se iba a usar. Es básicamente la determinación del momento en B, el momento el momento en B o en C, que son los momentos de punto intermedio y donde no hay fuerza axial. Y lo que se indica básicamente es que si se excede la demanda a este punto, entonces no se está cumpliendo con esa sección. Aquí podemos ver en los cálculos. Lo que se hace es comparar la carga actuante, por ejemplo, para el método LRFD, la carga actuante para el momento LRFD en el punto C. Y si esto excede el 1, entonces no está bien. Pero si no lo excede, está ok. En este caso queda justamente en el 1, por lo tanto está ok para el método LRFD. Para el método SD queda en 0,68 la relación entre esa demanda-capacidad y se obtiene que está correcto para ambas metodologías, para LRFD y para ASD. Bueno, la comparación de los métodos, aquí podemos observar para el método 2 y bueno, este es el método 2. Tenemos el método 2 y el método 2 simplificado. Tenemos para el RFD y para ASD. Para el método del RFD también se tiene el método del RFD simplificado. Es lo que se había indicado anteriormente, simplemente es una línea vertical que se traza en el punto B y C. Y si la demanda excede esa línea, entonces no, la sección no está cumpliendo con el requerimiento de demanda. Y para la ASD es lo mismo. Bueno, ya que tenemos otra gráfica donde se observa la comparación de los tres métodos, tenemos el método uno que es el de la ecuación de la interacción. Podemos ver que es un método muy conservador, dado a que tiene bajos valores de resistencia para carga axial y momento. Es un método muy conservador. El método 2 es el que ya se grafica toda la curva. Vemos que es un poco más libre en ese sentido. Se puede tener demandas un poco mayores y la sección va a estar ok. Y finalmente tenemos la línea vertical que se refiere al método 3, que es el método simplificado. Simplemente determinar el punto o B, C o B, y comparar con la demanda del momento. Nada más. Muchas gracias de mi parte. Continúa el compañero José Reyes. Buenas noches. Continuando con el ejercicio 1.11, vamos a ver cómo se desarrolló o cómo se determinó el esfuerzo del cortante, ¿verdad? De acuerdo al ejemplo, nos indica que primero se obtiene el esfuerzo al cortante de el acero estructural, del acero que está embebido, ¿no? Se lo hace de acuerdo al capítulo G del AISC, ¿no? De acuerdo a los valores que ya teníamos establecidos, se obtuvieron el esfuerzo, ¿no? El que tuvimos aquí
el D, ¿correcto? También obtuvimos el AW, tuvimos el cortante nominal, esta es la fórmula, con un factor de 0.6 y nos da un total de 106,05, ¿no? De acuerdo al LRFD, en este caso, el coeficiente para el LRFD es de 1, entonces multiplicamos, nos da 206,05 kips. Y con respecto a la SD, en este caso el coeficiente es 1.5 y obtuvimos un cortante último de 70,7 kips, ¿no? Solamente para el acero estructural. Luego nos indica el ejemplo que también se le debe determinar el acero, el cortante del acero de refuerzo, del acero del hormigón. Entonces, ese acero solamente lo calculamos ahí, si ese esfuerzo al cortante lo calculamos de acuerdo al ACI 318, ¿no? De igual manera, obtuvimos el cortante último, ¿no? A través de las fórmulas correspondientes e hicimos la verificación, ¿no? En este caso, para hormigón y el RFD, el esfuerzo o el coeficiente, perdón, es de 0,75, ¿no? Se determinó una distancia de 21,5 pulgadas. Aquí está la fórmula correspondiente para corroborar la separación, ¿no? En este caso, 0,042 pulgadas la separación, ¿no? En base al cortante último que obtuvimos en la fórmula anterior, ¿no? Luego comprobamos, ¿no? Con un acero número 3, ¿no? La separación es de 5,2 pulgadas. Y si fuera con acero número 4, la separación sería de 9,546 pulgadas, ¿no? Pero igual calculamos el espaciamiento máximo. El espaciamiento máximo nos indica que es de 10,75 pulgadas. Entonces, estaríamos cumpliendo en el caso de ocupar los estribos de número 4, ¿no? Con respecto a, a la SD, el coeficiente es de 2, obtenemos el cortante, ¿no? En este caso B sub A de 57,4 kips, y utilizamos la fórmula que está descrita en la CI, cuando utilizamos el método de la CD, y nos indica que para el número 3, la separación es de 6,79 y con número 4 de 12,34. Aquí también calculamos que el espaciamiento máximo es de 10,75. En este caso, si queremos utilizar el ASD, nos iríamos con un acero de refuerzo número 3 con la separación de 6,76, porque si utilizamos el número 4 ya sobrepasamos el espaciamiento máximo, ¿no? ¿Listo? Y luego también calculamos el mínimo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo? En base al LRFD, aquí nos habla que el acero mínimo es de 0,0212, ¿no? Y nosotros vamos a colocar 0,0423 si utilizamos las varillas de 4 y estamos haciendo el diseño con respecto al RFD. Y si calculamos con el ASD, de igual manera, estamos bien, porque en este caso utilizaríamos varillas de 3, ¿no? Con menos separación, 0,0324, y aquí nos da, ¿no? Que estamos en lo que tanto utilizando el ASD como el RFD, estamos cumpliendo con el acero mínimo de refuerzo. ¿Listo? Y por último, hacemos la sumatoria de los cortantes, ¿no? Para definir tanto con el acero más el de los estribos, ¿verdad? Entonces ahí calculamos también con respecto al LRFD con una cortante nominal de 106 kip que obtuvimos en los pasos anteriores. En este caso, el LRFD utilizamos el coeficiente con 0,75, pero aquí hacemos el cambio, ¿no? En BN, antes habíamos utilizado el B sub, habíamos utilizado el B sub C, ¿verdad? Que era de 73 kips, pero esta vez ya utilizamos el de la sumatoria, ¿no? Correspondiente, el último. En este caso es de 106 kips. Eso es lo que cambia, ahí nos da un 0,017 pulgadas. De igual manera, acá tenemos
con el ASD de 0,007 pulgadas. Se define la separación correspondiente y obtenemos que listo. Utilizamos estribos de número 3 separados cada 10 pulgadas.